prácticas. Cuando digo ejercicio espiritual, es de la práctica que tuvieron los filósofos antiguos antes de Cristo. Ellos cómo miraban la vida espiritual, cómo miraban la felicidad, cómo miraban el cambio, la transformación de vida para ellos. Uno cuando escucha la palabra filosofía piensa en los pensadores y en sus teorías y en sus argumentos, acertados o no acertados, equivocados o no. Pero más que una disciplina, ejercicio académico en la filosofía, vamos a hablar en esta noche de sus prácticas espirituales, en comillas, cómo ellos ejercían su modo de vida, su estilo de vida, qué guiaba su estilo de vida, esos filósofos, y cómo incidieron en la sociedad antigua, y cómo sus pensamientos y prácticas de vida hoy están influyendo en la sociedad también. Eso vuelve y juega. Apareció otra vez los conceptos y prácticas de los filósofos antiguos en este panorama del mundo contemporáneo. Eso es interesante, por eso el líder, ustedes que son consejeros y consejeras y predicadores y maestras y guías y líderes y que están en el contexto de la sociedad, haciendo tejido social, construyendo valores y construyendo espacios para que la gente cambie, se transforme y viva plenamente, hay que conocer lo que el mundo piensa de la felicidad, sobre todo en este ángulo, no de la psicología positiva, que son las emociones, la alegría, el gozo, la tranquilidad. No estamos hablando de psicología positiva con sus argumentos de Seileman, no, ya eso fue la clase pasada. Hoy vamos a hablar de algo más pesado, que son los filósofos antiguos y lo que ellos pensaron y practicaron. Estamos hablando de el gran Sócrates, estamos hablando de los grandes estoicos, estamos hablando de los epicúreos, estamos hablando de los filósofos antiguos, cómo ellos demarcaron ese pensamiento de la vida práctica de ellos. ¿Y qué hablaron de eso? ¿Qué dijeron? Y cómo eso se trasluce y se va hasta el tiempo de Cristo, hasta el tiempo de los apóstoles, el tiempo de Pablo, y cómo influyeron esos pensamientos en la misma práctica de la vida cristiana, de las iglesias distribuidas en Asia. Muchas de las prácticas de los filósofos se metieron sutilmente en el comportamiento de los creyentes del siglo I y siglo II y III. O sea que eso es una influencia que fue fuerte. Cuando uno lee con detenimiento cómo Pablo escribe y cómo Juan especialmente escribe, están hablando en contra de esas prácticas ascéticas, místicas, contemplativas, y cómo desvirtúan el error de lo que Pablo dice por allá en 1 Timoteo 6, la falsa llamada ciencia o el conocimiento. Entonces, estamos ante una lección interesante que quiero llevarla poco a poco para que entiendan ese concepto y cómo ustedes pueden distinguir el error dónde está y dónde está la verdad de la palabra para poder hacer un liderazgo efectivo a cualquier persona. Usted habla hoy con un profesional y él le plantea que él es feliz a través de unas prácticas. Usted habla con cualquier persona que tiene una formación X o Y y él te plantea que no necesita el evangelio, que él se siente bien consigo mismo porque tiene una autoconciencia de lo que es él como persona, como energía, y que él tiene una práctica interna donde se supera como persona, como ser humano, y que tiene un estado de vida tranquilo, un estado de vida de tranquilidad, y no necesita ningún elemento cristiano para ser feliz o para estar pleno. Entonces, usted va a encontrar ese tipo de auditorios hoy en día. Esas prácticas las va a encontrar algunas personas.
Y en el tema de la consejería, hoy en día se está desarrollando esas prácticas, aún en el tema del aprendizaje se está desarrollando esas prácticas, en el tema del poder mental, el poder de la mente. No vayan a, esta palabrita ténganla presente, que está de moda, el poder de la mente. ¿Sabe qué significa eso? La física cuántica. Se está de moda la famosa física cuántica que enseña que todo se transforma a partir de la mente. Que el mundo no es lo que uno imagina, lo material, que hay cosas más allá intangibles y que son transformables por la energía y el poder de la mente conectada con el universo, que es uno solo. Le viene la palabra lo holístico. Está de moda esa palabra, lo holístico, la totalidad. Y esa es la tendencia del mundo moderno. Entonces estamos aquí una idea interesante de vamos a conceptualizar eso, que cómo era la práctica antigua de ellos. Vamos a hablar de algunos filósofos. No es un curso de filosofía, algunos apartes de esos filósofos, y vamos a confrontarlos con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar discutiendo el tema porque esta es una clase de, también discutible. Ustedes pueden aportar, pueden sugerir. Aquí no es que yo tengo y me siento en la palabra y lo que yo diga, porque si no, no fuera una clase. Esto no es una prédica. Esto no es una prédica. Esto es una enseñanza donde el estudiante puede participar. Eso es la enseñanza. Cuando se enseña, el estudiante puede participar y puede hablar, que es diferente a una prédica donde es algo rápido y ahí quedó. Bien, entonces tenemos 23 estudiantes, 22 porque conmigo y Adriana, no, sí, hay 21 porque está Adriana y estoy yo, entonces se reduce, hay 21. Entonces, como se dice, hay quórum. Vamos a leer Colosenses. Dime, hermana Adriana. Ya, y me acabaste de acordar que el grupo del hermano Juan Carlos, yo creo que hay varios allí. Ya lo vi por allí. Apareció y se desapareció, pero ya lo vi. Ahora Juan Carlos asomó la cara y ya la escondió. Amén, bendiciones para todos. Amén, pastor. Me agrada verte. Gracias, pastor, igualmente. Amén, hermano, me agrada verte. Amén. Entonces, ve, hermano, yo quiero que pongan mucha atención a este tema porque la filosofía antigua, que es parte de la reflexión en el tiempo antes de Cristo, después de Cristo, influyó mucho en los comportamientos cristianos y hoy está influyendo en la práctica de la alegría y la felicidad y el estado de quietud en las personas. Entonces, el tema se viste importante porque vamos a hablar de esa filosofía antigua y sus prácticas o ejercicios espirituales. Ellos pensaban que era la mejor forma de llegar a la plenitud, lo que ellos llaman la ataraxia o el nirvana, la plenitud total. La plenitud total. Entonces vamos a leer, para dar un marco bíblico al tema, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versos 20 al 23. Ahí es, sí. Colosenses. Yo lo puse del 18, pero vamos a leer. Vamos a leer del 18 porque aquí hay algo interesante que hacían los antiguos. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Nota la palabra, afectando humildad. Subrayen esa palabrita. Y culto a los ángeles. Había una práctica religiosa mística con culto a los ángeles, los misterios órficos, culto a los ángeles. Hoy en día hay una tendencia de la angelología, ¿no? Hoy a todos llaman los ángeles y hay curso de sanación de ángeles. Hay cursos, usted escucha las emisoras de noche, va a encontrar una cantidad de cursos y de esoterismo hablando de los ángeles. Hay una tendencia fuerte de los ángeles hoy en día
equivocadamente. Entonces, el culto a los ángeles no es nuevo. Eso viene acá desde tiempo antiguo. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire que Pablo habla de ahí nota la palabra mente. Physis, en griego, physis, mente. La physis del hombre, la mente. Una mente carnal, o sea, no cristiana, no correcta. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces Pablo hace la gran diferencia entre aquello que no es de Dios y lo que es de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que vea esta palabra, los rudimentos del mundo. ¿Qué significa un rudimento para usted? ¿Qué son los rudimentos del mundo? Pablo habla de algo interesante en la historia antigua, los rudimentos. Para usted, ¿qué significa eso? Juan Carlos. Mi hermano, Pablo habla de los rudimentos, todas aquellas cosas que nos esclavizan en cuanto a prácticas y rituales. Él decía, se quieren volver a esclavizar a los pobres y débiles rudimentos, guarda ahí los días, los meses, los tiempos y los años. Gracias, hermano. Como algo religioso. Prácticas son unas prácticas rituales que vienen de tiempo en tiempo, que vienen de tradición en tradición, ejercitándose en la sociedad, en las civilizaciones. Las grandes prácticas que vienen desde tiempo atrás, desde las primeras civilizaciones, desde los sumerios, desde la antigua Babilonia, desde los egipcios que practicaban todos unos ritos. Los egipcios tenían un monoteísmo equivocado, porque ellos pensaban que el dios Sol era el único, pero también el faraón era otro, entonces eran dualistas. Entonces ellos confrontaban su realidad y peleaban porque cómo así que el Sol es el dios y entonces el faraón. Entonces, claro, había una rivalidad entre ellos, pero no eran monoteístas en el concepto de una sola divinidad, tenían dos. Pero de todas maneras los griegos tenían unas prácticas propias de ellos, los egipcios. Los chinos tienen unas prácticas legendarias, los chinos. Eso sí, tienen prácticas legendarias. Entonces, cuando Pablo habla de esto, habla de los rudimentos, de los elementos básicos de la existencia humana, de dónde vienen, antiguos. Y eso es como una cosa que se va transformando, que va cambiando de ropaje en cada civilización. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Tales como, 2 puntos, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, o sea, con la práctica no tienen sentido. Cuando dice con el uso significa, en la práctica no sirven de nada para generar algo diferente. Son inútiles, el uso no es útil para la vida, no son útiles y no son eficientes. A eso se refiere allí. Se destruyen fácilmente porque van cambiando, se van transformando. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, tienen como que una idea del conocimiento de un culto voluntario espontáneo, en humildad, una práctica como que humilde, así como que la humildad, como la privación de ciertas cosas, cierta humildad, y en duro trato del cuerpo, o sea, eso se llama ascetismo. El ascetismo es una práctica antigua también que hacían los filósofos y mucho tiempo atrás algunas civilizaciones, que era que el cuerpo lo flagelaban, lo golpeaban. Los famosos ayunos. Sabes que el cristianismo no solamente es el que ayuna,
las prácticas de ayuno son antiguas. O sea que el ayuno del cristianismo tiene un enfoque diferente. Pero las religiones antiguas, sus sacerdotes también ayunaban. Y ese era el duro trato del cuerpo y practicaban el ascetismo. Pitágoras, estoy hablando del siglo VI antes de Cristo, el gran matemático y sabio, era ascético, era místico. Y Pitágoras ayunaba. Y hacía oráculos, profecías. Y estoy hablando del siglo VI antes de Cristo. Practicaban los ayunos, la privación de los placeres, la privación de todas esas cosas y casi no se bañaban, no se afeitaban en duro trato del cuerpo para buscar ¿qué? Escuche, la perfección, escuche, la perfección del alma, de la mente. La perfección, la plenitud de la felicidad, buscaban era eso. Entonces, lo que ellos buscan a través de esas prácticas rudimentarias, como dice Pablo, nosotros lo obtenemos por diferente camino, que es la relación con Jesucristo personalmente. ¿Me voy a entender? Ellos requieren de una estructura religiosa mística para lograr plenitud de vida, felicidad, tranquilidad, meditación, relax, manejo de todo. Ellos los hacen a través de esa contemplación permanente. Entonces, por eso es la meditación trascendental, esa práctica, y la mente, la práctica de la mente. Entonces, Pablo está hablando del ascetismo aquí religioso antiguo. Y eso se lo habló fue a una iglesia, escuchen, no está hablando con inconversos. Cuando usted lea las cartas apostólicas, cuando un escritor manda una carta apostólica es porque había una cantidad de situaciones que tenían que arreglar, que resolver y que apuntar. Esto estaba pasando allí en Colosas, esta situación, porque esta carta es dirigida a una iglesia, no es para inconversos, no es para mundanos, no es para no cristianos, era para creyentes. Y si era para creyentes es porque había unos problemas allí fuertes de prácticas religiosas místicas, que a la verdad no tienen capacidad para transformar la persona. ¿Me voy a entender? Entonces, uno como cristiano, las prácticas religiosas no tienen un fundamento elemental en la felicidad y la relación con Dios. Son ejercicios que se hacen en la vida con Dios, pero que en la esencia, la relación de plenitud de un cristiano se enfoca a través de otras líneas de plenitud en Jesucristo que siempre debemos diferenciar. Entonces, este texto que Pablo está diciendo aquí es un texto aplicable a unos problemas que tenía la iglesia en Colosas y que yo lo veía bien traerlo como ilustración, como modelo, como guía para esta clase. ¿Ok? En 1 Timoteo 6, 20 al 21, yo quiero que uno de ustedes me colabore con este versículo. 1 Timoteo 6, 20 al 21, me lo lee, por favor. Amén. 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Gracias, hermana. Miren ustedes cómo Pablo enfoca que Timoteo sepa y conozca ese tipo de prácticas y de situaciones y que evite. ¿Por qué le dice a Timoteo que evite? ¿Será que Pablo, como dicen los muchachos, pilló a Timoteo o escuchó que Timoteo estaba como que parándole bola a ciertas cosas? ¿Será que Timoteo estaba como que interesado en esas conversaciones o estudios o conocimientos sobre cosas vanas que dice Pablo, evitando cosas? Si se lo dice por algo. Como joven, quizás Timoteo estaba acucioso de conocimiento
anheloso de estudiar, deseoso de aprender, ¿verdad? Deseoso de conocer cosas nuevas, y seguramente estaba moviéndose en terrenos peligrosos. Y Pablo dice, hey, evita eso, hey, un momentico, Timoteo, evita esas conversaciones y esos estudios que estás haciendo, cuáles pueden ser, te pueden afectar, ¿entiendes? De esas falsamente llamadas ciencia o conocimiento espiritual. Y está hablando de algo que se llama desde el mundo antiguo la gnosis, los gnósticos y sus prácticas esotéricas. O sea, conocimiento profundo o conocimiento avanzado. Entonces, claro, eso llama la atención porque si usted encuentra algo que es misterioso y raro, usted como que le interesa y empieza como que a escuchar a ver qué significa aquello. Pero no para estudiarlo, sino como para la inquietud hasta dónde nos lleva. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que evite conversaciones permanentes sobre esos temas. Y lo peor es que dice que la cual algunos profesando se desviaron de la fe. O sea que ese tipo de saberes, si no cuidamos nosotros y estamos bien cimentados, se puede uno desviar de la fe verdadera, de la fe, del camino. Aquí la fe es el camino de la doctrina. Entonces, tanto Colosenses como a Timoteo, que es un pastor, la idea es la misma. Miren que acá en Colosenses es a una iglesia y acá es a un pastor, a un ministro del culto. La observación es válida. Entonces, tanto creyentes como el líder están en riesgo ante estos conceptos, ante estas teorías, ante estos argumentos. O sea que el riesgo está. Si lo pasaron ellos, y hoy en día eso está disfrazado. ¿Me doy a entender? Entonces vale la observación de estos dos versículos en dos contextos diferentes, para la iglesia local y para los líderes, o el líder que en ese tiempo era Timoteo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la famosa ciencia, conocimiento supremo o elevado, diferente al conocimiento de Cristo, está hablando de esa conciencia cósmica que ellos decían, soy un uno con el universo, soy un uno. Eso se llama en filosofía el monismo, soy uno solo con el universo, soy energía, el universo es energía, yo soy energía, entonces somos uno solo. Se llama conciencia cósmica, la energía que cierra el universo, la física cuántica, se llama eso. El conocimiento de uno mismo, ¿quién soy yo? Entonces, conócete a ti mismo, viene desde Sócrates. Conócete a ti mismo porque no sabes quién eres. Entonces, vaya buscándose quién es continuamente. Entonces, interiorícese más y vaya buscando su identidad. El silencio interior, quietud contemplativa y la mística. El silencio contemplativo, la mística contemplativa que pone la mente en blanco. ¿Cuál es la diferencia cuando usted y yo meditamos con ellos que hacen meditación trascendental, que hacen esta práctica contemplativa para respirar, el manejo de la respiración, ya, respire, exhale, sostenga, exhale, relájese? Eso es un ejercicio que parece muy normal, práctico, claro, pero te lleva a unos niveles más profundos en sus prácticas religiosas, porque te conduce entonces a través de una canalización a que pongas tu mente en blanco y sientas tu organismo. Y cuando uno pone la mente en blanco, la pone abierta, esa mente es vulnerable a cualquier espíritu malo. ¿Entiendes? Por eso nosotros cuando meditamos, ¿en quién enfocamos la meditación? En el Señor, en su palabra. Usted cuando ora o cuando medita no pone la mente en blanco. Como dice el Salmo, dulce será mi meditación en él, y en su ley medita de día y de noche. Nuestra meditación o silencio no es que nosotros pongamos la mente en blanco, libre y abierta. No, la mente no puede estar así porque es un terreno bastante vulnerable. La mente debe estar ocupada, el pensamiento debe estar ocupado y nuestro enfoque debe ser el Señor Jesús y su palabra. O sea que cuando usted medita, no tiene la mente blanqueada.
los esotéricos, los que hacen la meditación interior, los que contemplan el universo, buscando la catarsis, que es la pureza interior, la purificación de sus malos pensamientos, sus malos deseos. Catarsis, aquí está, es purificación hacia adentro de un mal pensamiento, del miedo, del temor, de la rabia, de la ira. Entonces hacen una purificación a través de la meditación, buscando plenitud y libertad. Eso es catarsis en ellos. Pero poniendo la mente en blanco. En blanco. Entonces, cuando usted pone la mente en blanco, cualquier espíritu se puede incorporar. Ese es el peligro. Entonces, cuando los hermanos están en una empresa y va un conferencista de estos y hace lo que se llama la meditación o hacen las prácticas de respiración y hacen las conferencias de motivación, hoy en día gran parte de los conferencistas utilizan estas prácticas, estos ejercicios, para calmar la ansiedad, para calmar el estrés, para calmar la depresión. O sea, que las problemáticas de la mente las están canalizando a través de prácticas como estas, pero canalizando una meditación hacia adentro, dejando el pensamiento en blanco. Entonces, ese es un peligro bastante fuerte que hay en la sociedad hoy en día. Un ejemplo, voy a tomar el cafecito. Un ejemplo. Una vez fui a un congreso en la Universidad Javeriana aquí de Cali, a una conferencia para docentes, y estaba el auditorio lleno de bastante gente, porque hay unos conferencistas internacionales invitados. Pues yo fui porque me interesó los temas que iban a tratar. Un momentico, hermanos, que aquí una información las voy a mandar. Estoy dando clase. Perdón, hermanos, y si no hago eso, me olvida. Listo ya. En la conferencia pasó un conferencista con una tendencia esotérica, y entonces apagaron las luces del auditorio, apagaron las luces, todo quedó en silencio, él mandó a apagar las luces, eso quedó oscuro. Entonces empezó a hacer la práctica de la meditación, del relajamiento, de la respiración. Respire, exhale, entonces cierre los ojos, escuche su sangre circular, escuche su corazón. Entonces empiezan en la canalización que ellos empiezan a hacer para poder abandonar la ansiedad, el estrés, la angustia. Entonces, yo cuando vi esa práctica, yo no cerré mis ojos. Yo tenía los ojos bien abiertos y yo me puse a orar en ese momento, a invocar el nombre de Jesús, pero en secreto, no aquí, no así en voz alta, papá y poder, no, en ese momento yo voy a hacer el ridículo ahí. No, uno tiene que saber cómo hacer las cosas, si no se burlan de uno. Entonces, yo internamente empecé a hacer guerra espiritual, hay poder en Jesús, poder, y con los ojos abiertos en nombre de Jesús. Y todo el mundo haciendo eso. Y de pronto el conferencista dijo, alguien me está bloqueando. Aquí hay una persona que me está bloqueando el ejercicio. ¿Entendés? Mira lo peligroso que es esto. En un ambiente donde están dando una charla de superación y de contemplación, estaban haciendo ejercicios que ellos espirituales, entre comillas, él estaba canalizando unas fuerzas energéticas para poder que el auditorio se relajara y estaba haciendo lo que se llama la meditación contemplativa. Yo hice el choque espiritual en ese momento en el auditorio, orando en la mente, porque yo no puse la mente en blanco. Escuche, yo no puse la mente en blanco. El problema es que cuando van a esas conferencias, la gente pone la mente en blanco y eso no se puede, porque la mente es muy débil y es un terreno bastante vulnerable, como les he dicho, listo para que cualquier espíritu
controle la mente de la persona. Hermano Eduardo, qué pena, le tengo una preguntita, una consulta bien importante. Y es, en estas iglesias supuestamente cristianas, pero que son trinitarias, donde hacen desmayar la gente, digamos, con, no sé, usan hipnosis o algunas formas de estas, o sea, ¿qué es lo que hacen ellos como tal o de qué hacen uso, según lo que podemos conocer de eso? Porque digamos que es algo, pues yo creo que es algo hasta bien oscuro, ¿cierto? No sé, es algo que me da mucho, no sé, intriga, por decirlo así. Bueno, déjeme terminar el cuento. Yo me terminé la historia. Iber, ya te contesto eso. Para resumir, el hombre no pudo terminar el ejercicio. El hombre no pudo terminar la cosa. El hombre, aprendan las luces, esto no se pudo y sigamos con otro tema. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Por qué? Porque había un ambiente fuerte allí, porque ellos manejan sus fortalezas espirituales, manejan sus niveles de energías que ellos llaman que son peligrosas. Entonces, un hermano que esté trabajando en Carvajal, que esté trabajando en las empresas del Estado, en las alcaldías donde utilizan, sí llevan conferencistas esotéricos a las alcaldías y las gobernaciones, o en las universidades públicas también, que les encanta ese tema, o en empresas grandes, las grandes multinacionales, les encanta traer a Deepak Chopra, a esos grandes conferencistas que son muy costosos. Y claro, ellos tienen su sistema de relajación, que para ellos es lo último, lo máximo. Pero eso, como dice Pablo aquí, para efectos espirituales daña y pervierte. Entonces, en la iglesia hay que empezar a enseñar esto porque muchos de nuestros clientes están trabajando en empresas y se están metiendo en los colegios, sobre todo por los niveles de violencia y de bullying que hay en los colegios. Hay mucha violencia, hay mucho suicidio. Hoy en día Colombia es el segundo país en el mundo de problemas de bullying, ¿no? ¿Sabían ustedes que Colombia es el segundo país en el mundo con problemas de violencia escolar? Ya está el informe. Ahorita lo estaba yo escuchando y lo estaba viendo en una conferencia. Colombia es el segundo país en el mundo con más problemas de violencia escolar. Entonces, en estos días, el ministro o la ministra de Educación citó a todos los secretarios de educación en el país, a todos los secretarios y a toda esa gente de calidad educativa, y las mandaron a Bogotá porque están escandalizados. Algo está pasando con la niñez y la juventud, que se están matando en los colegios, que se están suicidando, y hay ansiedades y hay violencia, y eso no saben cómo controlarlo, y eso no vale ni norma, ni manual de convivencia, ni vale nada. Esos muchachos van para adelante dándose duro. Un problema espiritual muy fuerte. Entonces, eso va a llegar a que llegan entonces estas opciones y van a traer a los colegios personas entonces van a decir, muchachos tienen depresión, tienen ansiedad, tienen problemas de cansancio. Entonces, vamos a tratar unos temas y mandan este tipo de conferencias a los niños, a que hagan este tipo de relajación, de contemplación, de actividades que son para ellos ejercicios benéficos. Pero no son benéficos, traen sus consecuencias. Entonces quería ilustrarles porque el tema de la mente y de la meditación hoy en día es una de las alternativas que tiene la sociedad para calmar el estrés y la ansiedad y la depresión. Los sistemas esotéricos basados en ciencia y basados en misticismo, porque ese cruce de ciencia, de conocimiento académico y misticismo es peligrosísimo, porque se reviste de una verdad que no puede ser refutada después. Entonces presten atención a esas cosas que están sucediendo. Entonces la catarsis es esa purificación interna. Entonces expulse el miedo, expulse la ansiedad, expulse la fobia, expulse la ansiedad, expulse la depresión. Entonces haga catarsis y purifíquese a través de la meditación, haga vibrar su mente, vibrar su cuerpo y sane su interior, lo que se llama sanación interior. ¿La han oído? La famosa palabrita, sanación interior. Escuchen eso.
Hay unas conferencias que dan algunos hermanos, pastores, ministros de muchas iglesias, y hay libros escritos de sanidad interior. ¿Lo han leído? ¿No las han leído? Sanidad interior. Yo he escuchado conferencias de sanidad interior. Bueno, cuando uno se enfoca bíblicamente, es interesante, bíblicamente. Pero cuando se enfoca a través de estos principios, es muy peligroso. Demasiado peligroso. Entonces, y cuando se enfoca a través de las maldiciones generacionales, es peor. Si no se enfoca bien las famosas, entre comillas, maldiciones generacionales que tienen que ver con esa línea de pensamiento. Entonces, no todo lo que usted diga que, ay, van a hablar de maldiciones generacionales, párele mucha atención y busque la plomada de la palabra y mire por dónde va a meter el conferencista, no sea que está hablando de una tendencia de silencio interior contemplativo y de una catarsis de purificación ancestral. Ojo con eso, hermanos, ojo vivo con esas prácticas. No todo es que parezca bonito, hay que aceptarlo. No todo. Como dice el apóstol, si un ángel viene con algo bonito, vamos a ver, ni aún así, porque hay que también oírlo como es la cosa. Porque a todos le aplaudimos, a todos le metemos aplausos y a todos le decimos amén, y a todos le decimos gloria a Dios, y estamos aceptando cosas que no son bíblicas. Para eso es la Biblia, vamos a ver cómo es la cosa, sí o no, para eso es. Entonces, eso por un lado. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque estoy aquí como planteando, como sondeando, como metiéndome poco a poco para que ustedes vayan ubicándose para dónde es que vamos. ¿Para dónde irá el hermano Eduardo? ¿Para dónde irá? ¿Para dónde va? Yo sé que voy es para allá, pero quiero plantearles estos conceptos. Ya llevo media hora hablando. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y ahora le respondo a Imer lo que planteó ahora. ¿Alguna inquietud? Claro, por ahí va muy bien. Si me equivoco en algo, me dicen, hermano, usted está equivocado. Yo no tengo problema. Y dice, ay, ¿verdad? ¿En qué? Porque uno no es la verdad absoluta, no se puede equivocar. No se puede equivocar. Puede estar errado. Uno puede estar equivocado. Después que se corrija, no hay problema. Bien. Imer, tú estás planteando un tema netamente espiritual también que se da en muchas iglesias trinitarias, donde ellos oran al Señor y pueden hacer esa práctica de que la persona se va hacia atrás, de que la persona se desmaya, de que la persona se ríe, de que la persona no sé qué. Esos son expresiones físicas de algo que está pasando, de algo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, hay predicadores que utilizan mucho el poder de la mente, el poder mental. ¿No ven ustedes que a través de la capacidad de la mente, ellos tienen siempre detrás a sus auxiliares que van a la gente atajándola para que cuando se caigan la recogen? ¿Entendés? Y el ser humano le gusta eso, sí, el ser humano le encanta al ser humano ese ambiente, sí, la gente le gusta como que esas cosas, experimentar esos ambientes de lo novedoso, de lo distinto, de lo que impacta, porque se cae, porque no quiere, no sé qué. Eso, en cierto sentido, evidentemente, no tiene ninguna vinculación bíblica doctrinal, porque no tenemos evidencia bíblica de que para liberar a una persona de un demonio o una sanidad tiene que caerse, ni el Espíritu Santo es desordenado, ¿no? Porque no, eso no es bíblico, literal. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo no es desordenado. El Espíritu Santo es ni tumba orden. Tampoco, ni tumba, antes levanta. No, yo no veo que nadie que recibió el Espíritu Santo en el tiempo apostólico se cayó de para atrás, ninguno que recibió el Espíritu Santo. No hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento, ni en las cartas, ni en los hechos, que se haya caído, se haya dado un para atrás o que haya sido sano así, ¿no? Lo que encuentro en la Biblia es que hay gente que sanó oyendo la palabra, envió la palabra y lo sanó, y que la palabra sana, o reprendió una enfermedad y se fue la enfermedad. Entonces es lo que encuentro yo en la palabra. El resto es puro escenario. Sí, Juan Carlos. Mi hermano, bendiciones. Lo que sí vemos nosotros en la Biblia a través de Isaías y también en Juan es que son los enemigos los que caen de espaldas.
quebrantados. O sea, no es una práctica, digamos, que la Biblia apruebe como para que la iglesia lo siga. El hermano preguntaba que qué es lo que influencia todo esto, para no rayar de pronto en señalar algo incorrecto. Muchas veces, mis hermanos, eso es cultural. Se ha introducido esa cultura dentro de las iglesias, donde la gente expresa de alguna manera ser lleno del Espíritu Santo a través de caerse. Yo tuve la oportunidad de orar por ahí en Estados Unidos por personas que antes que yo les pusiera la mano, yo les iba a tocar la cabeza, y cuando yo abría mis ojos, ya se habían caído. ¿Dónde? No era porque uno tumbara gente, ni uno fuera con ese propósito, sino que ya es algo cultural, ya es algo que se enseña en las iglesias. ¿Dónde tuviste la experiencia? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo dices? ¿Dónde tuviste la experiencia? ¿Dónde? En Las Vegas, en Los Ángeles. A los gringos les gusta eso. A les encantan esas cosas también. Sí. A les encanta eso, el fenómeno, las cosas. Vea, ahora que tú dices eso, Juan Carlos, y que pregunta el hermano Imer, que eso es estar... No, sí, y les cuento. No, yo sé que no es verdad. No cuento. Ya le voy a decir lo que me pasó a mí, ya que Juan Carlos está diciendo. Ya le voy a decir lo que me pasó. Hace unos años me invitaron a predicar una iglesia independiente del nombre de un amigo, pero una conocida mía hace años, que fue pastor de la Pentecostés aquí en Cali hace años y fundó su movimiento y se independizó y tiene una iglesia grande aquí en Cali, independiente. Él me invitó a predicar y yo fui a predicar una escuela dominical. Prediqué la palabra. Entonces, cuando la gente pasó adelante y tal, entonces, claro, uno va y va a orar por las personas, a hacerle administración y tal. Vea, yo puse mis manos y no había llegado la mano mía a la cabeza de la persona cuando ya se estaba cayendo. Ni siquiera lo toqué, ni siquiera lo empujé. Es que el pastor de allí los tenía acostumbrados a eso. Como dice Juan Carlos, culturalmente los tenía idealizados, los tenía mentalizados. Yo recuerdo que no toqué a ni uno y estaban cayendo. Yo dije, eso no es el Espíritu Santo que está acá. No. ¿Yo qué hice? Cogí mi Biblia y me largué de allí. Ese tipo ni más me habló. Ni más. Yo me le fui. Porque esas cosas uno tiene que ser radical en esas cosas. Yo no voy a aceptar esas cosas así, que vengan a influirme e impactar, que Dios lo usa porque se cayó la gente, que porque nos dio tanta vuelta. Y eso no es así. Y el Espíritu Santo es algo ordenado, algo muy serio. Amén. Vamos a cogerlo así. Amén, amén. Si algo es serio es el Espíritu Santo. No es ordenado por nadie. Entonces, eso, hoy en día los telepredicadores, de todo hay en la televisión. Esos escenarios, esos cultos, esas cosas, a la gente le fascina ese cuento, le fascina. No. Uno tiene que ser serio con las cosas del Señor. Cuando Dios toma a uno, cuando Dios toma a la persona, eso se sabe que es de Dios. Eso se sabe que es del Espíritu Santo. No hay ni nadie lo tocó, ni nadie que tiene que tocarlo para que reciba. No, Señor, el Espíritu Santo se recibe así, oyendo. El Espíritu se recibe cantando, orando, se recibe normal el Espíritu Santo. No es como que metiéndolo a la fuerza. Eso no se mete a la fuerza. Eso se derrama donde Dios quiere derramarse. Ambiente espiritual. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, volvamos al tema. Para no meternos por allá. Entonces, miren ustedes que la práctica del ejercicio espiritual de los filósofos antiguos era así. Aquí está una lectura, yo voy a leer, de un historiador filósofo que escribe este documental y me pareció interesante, que un francés, Pierre Hadot, escribe unas cosas interesantes y yo leí el documento y me pareció, le dije a Madre Ana, ubícame esto que lo voy a leer en el grupo, que parece algo interesante que encontré. Dice, la noción de ejercicio espiritual en los filósofos del periodo antiguo, siglo VI a.C. y los primeros siglos de la era cristiana, estamos hablando del año 500
siglo VI, año 500. Contextualicemos, año 500, Babilonia, ¿no? Los judíos en la cautividad en Babilonia, siglo 500 años antes de Cristo. Ahí estaba el tema de la cautividad. Escuchen eso. Cuando usted lee un texto sagrado, tiene que contextualizarse en qué tiempo estaba diciendo eso. Siglo VI, 500 años antes de Cristo. Los hebreos, los judíos estaban emproblemados, bien emproblemados con Babilonia. Ellos estaban divididos con sus problemas y sus cosas. Y había mucha matanza. Por allá en la India estaba Siddhartha Gautama desarrollando su pensamiento budista en la India, para que sepa. O sea que el mundo estaba avanzando en sus cosas. Mientras allá en Jerusalén estaban con sus problemas, sus cosas, y Babilonia, en el mundo estaban otras cosas surgiendo. Estaba Siddhartha Gautama, el Buda, haciendo todo su desarrollo, su doctrina. En la China estaba el maestro Lao Tse, que es el famoso Confucio, desarrollando sus principios morales para la China. Escuche, año 500 antes de Cristo. O sea que el mundo estaba... Estoy dando una clase que no está allí, estoy explicando cosas de historia, para que ustedes se contextualicen. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento histórico? El mundo estaba con su desarrollo. Había las guerras. Estaban las guerras porque Roma se estaba consolidando como imperio, Roma, y estaban esas pugnas entre los griegos y los romanos, y las luchas de los griegos. Estaba el helenismo, bueno, de esas cosas desarrollándose en la historia. En ese siglo aparecen los famosos filósofos antiguos, los famosos presocráticos. Entre ellos los presocráticos, digamos, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Empédocles. Esos filósofos antiguos, antes de Cristo, estaban ya desarrollando sus pensamientos en esa región llamada la Magna Grecia, la Grecia, no en Atenas, porque la filosofía aparece en Atenas con Aristóteles y Platón, pero antes de eso aparecen las islas, en Jonia. Entonces estaban los filósofos antiguos allí hablando sus cosas del cosmos, ¿no? Las cosmogonías, las teogonías, esas cosas. Ellos estaban con ese mecanismo de pensamiento. Imagínense que ellos, aparte de hablar del cosmos, de la materia, del famoso arjé y del principio fundamental y de esas cosas, también hablaron de algo que ha impactado el mundo, es su vida contemplativa, cómo los filósofos eran religiosos. Porque a veces pensamos que los filósofos antiguos eran materialistas. Ellos tenían conceptos materialistas, pero eran más religiosos, eran muy fanáticos. Creían en la reencarnación, por ejemplo. Creían en las divinidades, por ejemplo. Eran religiosos. Por eso tiene sentido cuando Pablo observa en Atenas, observo que sois muy religiosos. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo, ahorita tocamos el texto, porque los filósofos antiguos eran materialistas, sí señor, pero eran religiosos también? O sea, que no hay ateo consumado, no hay ateo total, no hay ateo ortodoxo total, eso es mentira. Entonces, con este trabajo centro interés en el modo de vida practicado por Sócrates, modo de vida, escuche, modo de vida, y en los ejercicios espirituales, el mismo vínculos. Es mi propósito en este capítulo aclarar qué se entiende por ejercicio espiritual, así como precisar las diversas formas que adoptó la cultura filosófica griega. Entonces él se aborda, mire que un filósofo y un historiador se aborda y le interesa el tema, cómo ellos eran religiosos, si eran materialistas, si hablaban del cosmos, de la materia, de esas cosas evolutivas, cómo son ellos religiosos. Eso asombra. En las últimas décadas, si hay un hombre asociado al tratamiento de ese problema, es sin duda Pierre Hadot, el historiador francés. Ha dedicado gran parte de su obra a estudiar la noción de ejercicio espiritual, haciendo especial hincapié en el desarrollo que tuvo como práctica inherente al modo de vida filosófico, en un periodo comprendido entre el siglo VI a.C. y los primeros de la era cristiana. Entonces, miren ustedes que eso se enfocó allí, y lo enfoca no solamente como una idea del conocimiento o disciplina, sino cómo era el modo de vida de ellos. Ellos qué creían, qué practicaban, que tanto ha influido en la sociedad occidental. Algo interesante tiene eso. Alusiones a la práctica del ejercicio espiritual se pueden encontrar ya en los filósofos de la physis, la mente, o presocráticos. Empédocles, por ejemplo, aparece referirse a la ejercitación de técnicas de control de respiración. Mira, que ese tema que está hoy de boga, técnicas de respiración trascendental, de la meditación y del yoga, ¿quién los practicaron?
los filósofos antes de Cristo. O sea que eso no es nuevo. Eso se llama rudimentos del mundo. Por eso Pablo dice allá en Colosenses, ¿cómo? Los rudimentos del mundo. O sea, vuelve y juega. Con otro nombre, con otro vestido, con una palabra más elegante, pero es la misma cosa. Las mismas prácticas rudimentarias de hace años, porque dice que Empédocles, que habló de las famosas homeomerías, de las partículas infinitas del universo, era un filósofo materialista. Escuche, materialista, era Empédocles, estoy hablando del siglo VI antes de Cristo, tenía técnicas de relajación, de respiración, eso practicaba. Mientras que los documentos más tardíos testimonian acerca de la recurrencia de las ciertas prácticas ascéticas en la secta pitagórica. Ese sí fue el campeón, Pitágoras. Pitágoras fue netamente místico, fue netamente religioso y estuvo en ese tiempo. Pitágoras fue también matemático, teso como matemático. ¿Usted se acuerda del teorema de Pitágoras? Supuesto, la hipotenusa al cuadrado con los catetos, ¿se acuerda de eso? Que dio más. Pura trigonometría. Trigonometría, que usted le dio de cabeza, a mí también, porque a mí no me gustaba eso, a mí me gustaba la filosofía y otras cosas así, la historia, eso sí me fascinaba a mí, pero la matemática, ay Dios mío, cuando venía esa profesora yo me atormentaba, esa álgebra, oh, Dios mío, él fue el creador de eso. Y las tablas de multiplicar que los niños que aprendemos las creó Pitágoras. O sea que estamos hablando de un personaje interesante. Un personaje interesante, Pitágoras. Este tipo era místico. Vivía en cuevas, alejado de la ciudad, alejado. Vivía, y sus estudiantes, escuchen, Pitágoras decía, ningún discípulo mío puede preguntarme algo, sino cuando termine mi estudio. A los 2 años puede preguntarme algo. Antes no, porque lo saco. Era templado y rígido. Exigente era Pitágoras. Era un ermitaño, pero mire toda la historia que tiene allí. Practicaba el ascetismo. ¿Qué es? Las prácticas fuertes hacia el cuerpo, el ayuno prolongado, la contemplación, la disciplina mística, la meditación por mucho tiempo, la relajación del cuerpo, el no comer demasiado. Eso se llama ascetismo, es una doctrina filosófica y religiosa. Es la negación de los placeres, es la negación de todo para buscar un mundo mejor, una parte interior más fuerte. Eso es el ascetismo, lo que Pablo Pastor, dice en Colosenses. y si lo hacen ellos para, pues no sé, para cosas vanas, ¿cuánto más nosotros para la gloria de Dios, cierto? Porque ahora nosotros el ayuno es diferente, tiene un concepto diferente del ayuno. Es decir, el ayuno es abstenerse de comer algo. Mucha gente ayuna, pero el ayuno cristiano tiene un objetivo, que es honrar al Señor. Es glorificar a Jesús, es adorar al Señor. Mientras uno se abstiene de un alimento, está adorando al Señor y está haciendo un sacrificio espiritual. Ojo, al Señor. Al Señor. Entonces, ellos ejercitaban esta parte. Dice, Platón a su vez, hay con ideas desperdigadas de aquí y allá, alusiones a la práctica del ejercicio espiritual en Platón. Escuelas de inspiración socrática como los cínicos. Los cínicos eran los extremistas y discípulos de Sócrates. Si Sócrates fue ascéptico, si Sócrates fue contemplativo, si Sócrates fue un tipo sabio y un tipo que buscaba la virtud y esas cosas, los cínicos fueron peores. Los cínicos fueron los extremistas. Ellos pasaban la raya, ¿no? Uno de los filósofos más exagerados y extremistas de los cínicos fue Antístenes. Antístenes era exagerado, hasta dormía en la calle, no se bañaba, se dormía en la plena calle y hablaba, y era místico y se abstenía de todo, y mal vestido y barbón, y era un filósofo. Era un filósofo. ¿Qué le parece a ustedes? Era un filósofo muy respetado en esa época. Estamos hablando después de Cristo. Dice que este filósofo un día, Alejandro Magno, oyó de
de sus prácticas místicas, oyó de su práctica de un hombre que no quería el placer, que abandonó todo, que no tenía nada, andaba era con un palito y dormía en la calle, dormía por allí en cualquier parte, y dormía como en un baúl, dormía y tenía solamente ropa y casi no se bañaba, pero era contemplativo, meditando y hablando sabiduría. Y un día el emperador fue a visitarlo porque era famoso. Y entonces el emperador lo fue y le dijo: oh, gran sabio, maestro, ¿qué quieres de mi reino que yo te regale? Eres un maestro ejemplar, tu fama es abundante por tu forma de vida, despegada del mundo, no te gusta lo material, no te gusta nada, el placer, eres un modelo en la comunidad. Y dice que este filósofo Antístenes dijo: oh, gran rey, quítate que me estás quitando la bendición del sol. Le dijo así: quítate de aquí porque me estás quitando que el sol me dé. El emperador se le molestó, casi lo mata, porque siempre casi lo mata. No porque le cayó en gracia, porque era famoso. Pero decirle es un emperador era causar la muerte, pero no lo mató. Pero ese era ese filósofo, ¿no? Eran exagerados y creían que por la humildad, que por el duro trato del cuerpo, que por la meditación, pensaban que eran perfectos y tenían una soberbia interna, un orgullo interno. Escuche, no todo que es humilde, porque a veces hay soberbia en la humildad. Hay arrogancia en la humildad. Por eso la humildad es tan profundamente interesante cuando alguien realmente es humilde. Es secreto la humildad. Porque a veces en la humildad hay arrogancia y hay soberbia. ¿Okay? Es una cosa interesante. Entonces, estos como los cínicos, la escéptica, que eran los que dudaban de todo, los estoicos y epicúreos, que ahorita hablamos de ellos, parecen otorgarle un papel preponderante al aspecto del modo de vida, a su modo de vida de Sócrates. El ejemplo militar era Sócrates, todo era Sócrates. Entonces, ese ejercicio espiritual de la contemplación de la mente, en su alimentación, en su discurso, en su forma de ver la contemplación de la vida, todo eso impactaba en ese entonces. La forma como ellos hablaban calmados, la forma como ellos respiraban, la forma como ellos contemplaban la naturaleza, la forma como ellos hacían el discurso, la manera como se alimentaban, eso impactaba en aquel tiempo. Eso era el misticismo ascético. Para ellos era lo último, lo máximo, lo más grande para buscar la verdadera felicidad y la plenitud. Imagínense. Y eso hoy en día ha vuelto a esa sociedad. Esas prácticas se están aferrando mucho a nivel de sociedad, a nivel de empresas, en la forma de la meditación, la respiración, la relajación. Todas esas cosas se están implementando en este mundo contemporáneo. Entonces es importante que ustedes entiendan que esto que se está viendo en la Tierra hoy en día no es nuevo, vuelve y juega, son rudimentos que vienen y van desarrollándose en el ser. ¿Ok? ¿Preguntas? Preguntas al respecto. Estamos dando las bases de los pensadores antiguos para entonces adentrarnos en los tópicos más fuertes acá. Bueno, entonces la filosofía antigua, periodo antropológico, se vuelca al estudio de la política, la moral y el hombre. Sócrates aparece como un movimiento de maestros que se denominan los sofistas, los mismos que fueron un gremio de maestros ambulantes que cobraban por sus enseñanzas. Su principal característica era que no creían en una verdad única, por ello eran relativistas y escépticos. Ok. Miren, cuando la gente hoy en día habla y dice que toda verdad es relativa y que no hay verdad absoluta, ¿de dónde viene ese concepto? Ese concepto que dice todos los caminos conducen a Dios, ¿lo han oído? Todas las religiones son verdaderas, ¿lo han oído? ¿De dónde viene esa raíz, ese concepto de que nada es verdad en absoluto? De los sofistas. La palabra sofista viene de Sofía, sabios. Los sofistas eran los sabios antiguos, que son los que vinieron después de Sócrates, y eran hombres que marcaron una cosa diferente. Eran grandes maestros, matemáticas, de música, literatura, de arte. Eran
ingenieros, arquitectos, eran hombres muy sabios, conocían de astronomía, del cosmos, eran muy estudiosos los sofistas, habían aprendido toda esa sabiduría oriental y occidental y estaban llenos de conocimiento, pero demasiado. Y ellos se enfrentaron al sistema, se enfrentaron a todo lo que era normativo. Entonces ellos decían, no nos sometamos a nada, vive la vida, déjala vivir, todo el mundo es libre, pero hay que aprender, hay que conocer, hay que crecer en el saber. Entonces ellos fundaron su movimiento de maestros ambulantes que iban de ciudad en ciudad enseñando y practicaban. Cada enseñanza que daban la cobraban, ellos cobraban por enseñar a una persona, a una ciudad, cobraban, hacían los auditorios y cobraban, y empezaron a dar sus enseñanzas en cuanto a la libertad, a la felicidad, a lo que es la libertad de pensar libremente y no ser objetado. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, Protágoras decía, escuchen a Protágoras, que fue un sofista, decía Protágoras, está hablando de la filosofía antigua, este Protágoras, antes de Cristo, decía, el hombre es la medida de la medida de las cosas, tanto las que son como no son. Es la medida. El hombre, lo que diga el hombre y su mente, eso es la verdad. Si tú piensas que eso es verdad para ti. Eso es verdad para ti. Entonces te respetamos tu verdad. Ese es sofisma. Eso es un sofisma. Si usted piensa que es verdad, te respeto, es verdad para ti. Entonces el hombre es la medida de las cosas. Eso eran los sofistas, eran maestros, pero eran contemplativos, eran ambulantes, creían, se la creían saberlo todo y evidentemente enseñaron al pueblo a no someterse a ninguna verdad, Entonces, de esta manera los sofistas desarrollaban ese pensamiento filosófico antes de Cristo, entre ellos Protágoras, Gorgias. En un escrito que leí de los sofistas, escuchen esto, los sofistas se burlaban de la religión de los griegos, se burlaban de la religión de los griegos, y dice el escrito de Protágoras que un día venía una procesión con un ídolo, venía una procesión en plena calle, venía con un ídolo, entonces viene Protágoras y sale y dice, ustedes, atenienses, idólatras, ese que traen cargado allí tiene boca y no habla, tiene oído y no escucha, tienen pies y no caminan, ojos tienen y no ven. Y salió a desafiar a la multitud y hablando así fuertemente, les gritaba verdades. Eso eran los sofistas. ¿Ustedes qué creen de dónde leyó eso el sofista? Protágoras, ¿de dónde leyó eso? De la Biblia, un salmo. Estaba citando la palabra de Dios. Salmo 115. Sí, señor. Los sofistas leían el Antiguo Testamento, porque ya estaba el Antiguo Testamento. ¿De dónde eran los sofistas, pastor? Eran griegos. Griegos. Eran griegos. Eran sabios. Y esto era antes de Cristo. Fueron los famosos que después de Sócrates vivieron en el tiempo de Sócrates, Platón y Aristóteles, los sofistas. Era un gremio que para ellos para los demás era peligro, porque hacían que la gente se rebelara, que la gente no respetara nada. Eran revolucionarios del pensamiento, de la cultura, eran un tipo sabios y ellos decían las cosas así de frente y hágale. Y no temían a nada. No temían a nada. Entonces, el sofista tenía esa característica. Imagínense enfrentarse con una multitud que venía con un ídolo y decirle eso de frente. Así de ese tamaño eran los sofistas. Eso es un gremio que surgió fuertemente en Grecia y que obviamente a muchos los mataron, no los querían por eso y los acabaron, porque ellos eran peligrosos para la sociedad, para el Estado, para el sistema. Era muy peligroso porque ellos se burlaban de todo. Entonces, este movimiento sofista también era contemplativo. Ellos practicaban la meditación, ellos practicaban la observación, ellos practicaban la contemplación, el misticismo, porque practicaban ellos. Esas cosas las practicaban. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aún en sus filosofías y en sus estructuras de pensamiento, el sofista decía verdades y decía otras cosas contra la verdad. Para ellos, todo se podía relativizar, nada era verdad absoluto, o sea, Dios no era absoluto, había muchas divinidades para ellos, había muchas divinidades, Dios podía hacer muchas cosas, no había un solo Dios absoluto, entonces eran relativos. El Estado, dígame.
Perdón, hablaban verdades, pero a medias, hermano. Entonces, como eran medias, eran falsas, eran mentiras. Sí, evidentemente, aunque eran obviamente sabios en algunas cosas en las matemáticas, o sea, eran concluyentes, pero en temas netamente como de moral, como de ética, como de vida, eran muy relativos. Pero en temas de ciencia, ellos sabían matemáticas, ellos sabían, eran músicos, ellos sabían de los astros, conocían muchas cosas, pero en otras cosas ellos obviamente fallaban en el tema de la normatividad ética acerca del bien, acerca del comportamiento, acerca de la cultura. Ellos no aceptaban ninguna verdad absoluta. O sea, si decían que la gente se portara bien de una manera, no, se puede portar de otra manera. Siempre llevaban la contraria para causar intriga, causar el planteamiento de ellos. Eran los sofistas de la época. Y esos hombres evidentemente tomaron mucha fuerza en ese tiempo. Entonces, mire, los sofistas fueron en el tiempo de Sócrates, de Platón. Entre ellos está Sócrates como sofista, pero menos belicoso. Protágoras pues, fue el más belicoso, que está allí en la fotico. Y Gorgias también fueron fuertes. Aquí en la guía están esos tres. Sócrates fue más aplomado, ¿no? Mucho más quieto. Protágoras fue más impulsivo, pero ellos eran todos místicos. Todos ellos eran místicos. Entonces, en la filosofía presocrática, cuando dice presocrática significa los filósofos antes de Sócrates, periodo cosmológico, en tanto que la reflexión se centra en una investigación sobre el arjé, o sea, el principio del mundo, cómo es, de qué está hecho el mundo, de qué está hecho el mundo. La pregunta de los filósofos era, ¿y esto de qué está hecho? ¿De qué sustancia? Esa era la gran discusión. Filosofía clásica, a partir de los sofistas y Sócrates, la filosofía sufre un giro antropológico, el hombre. Cuando dice antropológico se refiere al ser humano. Sobre la reflexión se centra en el hombre y los problemas principales, sobre las relaciones con el ser humano, lenguaje, política, sociedad, felicidad, verdad y todos esos conceptos humanos. Entonces, ahí la filosofía se vuelve más antropológica, centrada en el hombre. Rasgos importantes: se entiende más el hombre como un animal social, cuyo marco de referencia es la naturaleza y la humanidad, reclamando una autosuficiencia y una autonomía antes que se reconociera la ciudad. O sea, para ellos lo más importante era el ser humano. Entonces ya las divinidades pasan a un segundo plano, porque para el sofista lo más importante es el hombre. El hombre es suficiente, el hombre es autónomo, el hombre puede dominarse, el hombre puede ser solo, puede ser autónomo y no necesita ninguna divinidad. Miren lo que enseñaron los sofistas y esos filósofos. No necesitamos ninguna divinidad, el hombre puede levantarse solo. No es lo mismo que hoy en día, no es lo mismo que las tendencias hoy en día científicas, de las tendencias humanas, el humanismo. El hombre solo, se domina solo, se dirige solo, no necesita a Dios. El mismo concepto antiguo juega hoy también. Hable con un muchacho y verá que le enseñan en la universidad y en los colegios. La autonomía, la autosuficiencia. Tú eres autónomo, tú eres único, nadie te manda, nadie te dirige. Fuera los valores, fuera las normas, usted dirige a su mundo. Eso fue práctica antigua y hoy está resucitando ese concepto y haciendo mucho daño a la sociedad. Fíjese que el hilo conductor es el mismo. ¿Cómo? Pastor, ¿Quién habló? una pregunta. Sí. Pastor, ¿dónde se originó el sofismo? ¿Dónde empezó? En Grecia. Fueron los discípulos de Sócrates, en Grecia, en Atenas. De la escuela, una de las escuelas atenienses, ¿ok? Antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Ya la filosofía llega a Atenas. Eso fue en Atenas, los sofistas, ¿ok? 300 antes de Cristo, los sofistas. ¿Ok? ¿Estamos bien allí? Amén, hermano, amén. Bueno, ok, hermano Héctor. Hay otra escuela, también que es conocida en la Biblia, que vamos a centrarnos allí, que son los estoicos y los epicúreos. Eso fue la plenitud de la filosofía griega cuando llegó a Atenas y se esparció en el mundo entero la filosofía griega. Los famosos estoicos y los epicúreos, que son las escuelas que se heredaron de Platón y Aristóteles, las famosas escuelas filosóficas. Aquí es otro concepto de vida contemplativa. Aquí ya es la contemplación como un sistema de vida cerrado y estructurado. ¿Entienden? Los estoicos, la palabra estoico viene del latín stoa,
puerta, pórtico, estoa. Los estoicos en las grandes puertas de las ciudades se ubicaban para hablar sus enseñanzas y para hacer su vida contemplativa. Ellos debajo de un palo, en un pórtico, en una esquina, vea así. Contemplativos, místicos, poca comida, poca alimentación, poco ejercicio, todo siempre la vida contemplativa. Porque decían que la felicidad consiste en eso, en la tranquilidad del alma y valerse por uno mismo, en la autosuficiencia. Entonces, la tranquilidad es lo que tú pongas en ti mismo, eso es tu felicidad. Contrólate, controla tus pensamientos, controla tu forma de ser, tu virtud, tus valores, sácalos de ti, porque esa es tu felicidad. Consiste en la paz y la tranquilidad, pero por ti mismo. Eso es el estoicismo. Los estoicos fueron muy fuertes en la vida, en el pensamiento antiguo. Imagínense que entre los estoicos importantes fue Epicteto, quien fue un esclavo liberado, aquí está en la guía. Séneca, ¿se acuerda? Quien fue un consejero de Nerón. Y Marco Aurelio, el emperador romano, fue estoico. ¿Qué te parece? Eran sabios cuya vida contemplativa era fuerte. Y es una escuela muy fuerte dentro de la filosofía griega y que llegó a Roma, porque este estilo de vida llegó a Roma. El ascetismo, la purificación, la tranquilidad, la ataraxia, busque la tranquilidad por sus prácticas. Eso es una escuela de pensamiento de vida para ellos. Y los epicúreos eran ya la ausencia del dolor, evita el sufrimiento mental y físico, pero experimenta el placer. Los epicúreos de Epicuro, que es el filósofo de ellos, era eso, contrólese. Sí, controle todo, el dolor, alivie el sufrimiento, pero busque el placer en sí mismo, porque te origina felicidad. El placer en sí mismo te origina ser feliz. Dé rienda suelta a sus placeres. No sufra, saque el sufrimiento, saque el dolor, evítelo, pero dedíquese al placer. Esos son los epicúreos. Entonces habían dos escuelas. La escuela estoica, que son los escépticos, que eran los contemplativos, digamos, los que buscaban esa perfección, y los epicúreos, que eran los más desordenados. Eran dos escuelas fuertes en el tiempo de Pablo. Entonces miremos aquí Hechos capítulo 17. Hechos 17. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 17. Dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de lo que hablas? Miren el contexto histórico. Atenas. Estoy hablando del siglo I después de Cristo. Ya esto es siglo I, ¿no? Después de Cristo. Ya es una cosa donde ya no estaba ni Aristóteles, no estaba Platón, ni estaba Sócrates. Estaban los epicúreos y los estoicos, que eran las escuelas filosóficas vigentes. La ética, la felicidad, la alegría, la ataraxia, estaban practicando eso. Entonces, los estoicos eran los contemplativos y los epicúreos que controlaban el dolor, pero a punta del placer. Entonces, habían dos escuelas filosóficas. A esas escuelas aquí Pablo las contrarrestó y Pablo las enfrentó en Atenas, porque estaba en hervor, en efervescencia, las escuelas estoicas y las escuelas epicúreas. O sea, las escuelas contemplativas y las escuelas abiertas. Entonces, mire que esto se mete en el seno de la iglesia. Entonces, a un creyente, por ejemplo, decía: no, si usted se abstiene de ciertas prácticas y busca la contemplación y busca la meditación,
y busca todas esas cosas, usted va a ser salvo, usted es feliz. ¿Y Cristo dónde queda? ¿Dónde queda tu relación con el Señor? ¿Dónde queda tu vida espiritual, que es la vida cristiana, que es la muerte de Cristo y la resurrección? ¿Qué te motiva a ser feliz? ¿La vida eterna? ¿La salvación? ¿Por qué eres feliz? No, que yo soy feliz porque yo mismo contemplo, yo mismo medito, me abstengo de los placeres, entonces soy salvo. Entonces decía el apóstol, no, ¿y la obra de Cristo en el Calvario dónde queda? ¿Dónde queda el Evangelio? ¿Dónde queda la resurrección? ¿Dónde queda la muerte de Cristo? Miren ustedes esa crisis que había entre los creyentes, que para algunos era más importante la vida ascética, la vida contemplativa, que vivir el Evangelio con Jesús. Miren ustedes los dilemas que había en ese tiempo. Por eso se escriben las cartas apostólicas, porque había esas confrontaciones y esos dilemas tan fuertes en esa época. Y los epicúreos decían, bueno, relájese, tranquilo, relájese, viva la vida, practique lo uno, practique lo otro. Después que usted no sufra, ni tenga dolor, practique lo que quiera, viva como sea, haga lo que quiera, que usted es feliz así. Si usted es feliz así. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos? Que es una idea epicúrea. Voy a buscarles un versículo que tiene idea epicúrea. Vamos a verlo. A ver si ustedes me ayudan. ¿Cuál es el versículo que aquí se aplaca? Vamos a verlo. ¿Dónde está Romanos capítulo 6? Miren una idea epicúrea que había en la iglesia de Roma. Escuchen que ellos eran también en Roma, tenían mucha influencia los epicúreos y los estoicos. Romanos 6, 1 y 2. Uno de ustedes que lo lea. Amén. Romanos 6, 1. 6, 1 y 2. Bueno, dice así, que pues diremos y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias, hermana Luz. Miren ustedes la línea delgada que hay con el epicurismo aquí en este texto. Escuche esto. Los epicúreos decían, dele rienda suelta a sus placeres, porque si usted en sus placeres no siente dolor ni sufrimiento, usted experimenta el placer. Y si usted evita el dolor y el sufrimiento, pero busca el placer, usted está feliz. No necesita otra felicidad, no necesita buscar nada más. Viva su vida, evite el dolor, evite el sufrimiento. Si eso le causa placer, viva así, que eso le causa felicidad para su vida. Ese era el planteamiento de los epicúreos. Eso se metió en la iglesia. Eso se metió en la iglesia. Y miren cómo dice Pablo. Perseveraremos en el pecado para a gracia abunde. O sea, seguiremos pecando. Entre más seguiremos desobedeciendo y pecando, tendremos más felicidad o más gracia. Dice Pablo, no, de ninguna manera. Eso es inconcebible. Ese concepto es errado. O sea, viva como sea, ande como sea, que de todas maneras el concepto de plenitud seguirá usted para usted. Entre más le haga eso, seguirá usted con su concepto de gracia. Eso es un concepto equivocado y tiene líneas epicúreas muy peligrosas. Entonces, no se puede dar rienda suelta a este tipo de conceptos para buscar vida espiritual, para buscar tranquilidad o ataraxia o bienestar. Son peligrosos los conceptos. El otro extremo son los estoicos ascetistas, que dicen, bueno, ayune bastante, no coma, vigile bastante, haga prácticas contemplativas, pare como meditando, como volando, como levitando, no se una con nadie, no se contamine con el mundo. No, escúcheme eso. Es esa práctica de que no te contamines, no hables con nadie porque te contaminas. Entonces, no comas cerdo porque entonces te contaminas, no tomes tinto porque te contaminas, una cantidad de cosas ascéticas que desarrollan una idea equivocada de la felicidad y la plenitud. Eso se llama ascetismo, estoicismo. ¿Entiendes? No hagas ejercicio porque eso es pecado, ¿no? Pablo habla del poco ejercicio, ¿no? Pues tiene tendencias o aprovecha, pero no dice que el ejercicio sea malo. Entonces, a ti te mandan a caminar, no camines, no hagas deporte porque eso es malo. ¿Malo en sí en qué?
Si es una cosa que te va a beneficiar, transpirar y respirar y esas cosas, practicándola moderadamente, no tiene nada pecaminoso, pero los que tienen tendencia ascética dicen todo es malo, todo es malo. Entonces son conceptos equivocados que uno tiene que ser liberado. Entonces el cuidado pastoral, el cuidado tiene que ver con una vida equilibrada, con una vida organizada, una vida que no tenga extremismo, porque todo extremo es peligroso en esta vida. Todo extremismo causa problemas. El Señor nos manda una vida alineada y una vida equilibrada. Eso es fundamental entenderlo en nuestra forma de cuidar a la gente. Entonces, ¿cuántos creyentes, cuántos hermanos, cuántas hermanas estarán con conceptos equivocados? Y su vida, entonces, es un choque permanente, un choque de plenitud. No son felices, no están alegres. Hay hermanos que ustedes ven que están como amargados, como atribulados, como tristes, como cabizbajos, no son felices. Hay gente que no disfruta el cristianismo, hermanos, por conceptos equivocados, erróneos. Usted ve gente en la iglesia que no disfruta, parece que el evangelio fuera una carga para ellos, una cosa que no se puede llevar, una cosa difícil. Lo han hecho difíciles ellos porque tienen unos conceptos equivocados de lo que es el camino, la gracia y la plenitud del Señor. ¿Por qué? Porque viven siempre pensando que todo es malo, que todo es no sé qué, y no hacen la diferencia. Y eso choca en la vida, eso choca en la plenitud. Entonces, miren ustedes que a veces el cuidado espiritual se afecta por esos conceptos. Y son conceptos que son antiguos, demasiado lejanos, y eso causa problemas en una persona realmente y no permite la plenitud de existencia. Eso daña la verdadera relación con Dios. ¿Por qué? Porque no hay felicidad, no hay tranquilidad. Entonces se para juzgando, condenando, y todo es aquí y todo allá, y señaliza y no mira su vida que necesita un cambio profundo con el Señor. No mira su vida que necesita una transformación, pero real con Jesucristo. Pero entonces se enfoca en lo que el otro hace y no en su vida personal con Dios. Eso es un problema que hay a veces en el ser humano. Enfoca su vida cristiana pensando en lo demás y no en su necesidad. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Ya finalizando, cuando él se iba, cuando resucitó y los pastoreó allí. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 20. Entonces estaban hablando ellos y le dijo Pedro en forma como sarcástica, como que, ¿y qué de este? Hablando de Juan, ¿y este qué queda o no queda? Entonces Jesús le responde, sí, yo quiero que quede a ti, sígueme. Como que diciéndole, no te metas con la vida ajena, mira tus problemas, mira tus situaciones, mira tus circunstancias, Pedro, porque Pedro estaba focalizando en Juan, pensando en Juan y no pensaba en él como persona. Entonces el cristianismo a veces se enfoca en su modelo, en el ver a los demás, en observar a los demás, pero su vida cristiana está totalmente desubicada. ¿Por qué? Por los malos conceptos que ha habido, por las malas ideas. Entonces este cuidado espiritual hay que desarrollar que la persona sea feliz realmente, que viva la plenitud del evangelio libre y que este evangelio no es una carga, no es una piedra onerosa, no es una cosa difícil, porque no hemos aprendido a vivir la plenitud en la relación con Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, estas escuelas sí están hoy en día todavía desarrollándose con nuevos conceptos, con nuevos pensamientos en la búsqueda total de la felicidad. ¿Qué busca el ser humano hoy en día? Felicidad. ¿Qué busca el hombre moderno? Felicidad. ¿Qué busca la sociedad? Felicidad. Todo es cómo te sientes tú. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu vida? Todo se origina. El centro hoy en día es la vida del hombre. ¿Cómo ser feliz? Y equivocadamente están cogiendo las corrientes orientales fuertemente. ¿Preguntas? Ya van a ser las 10:30. ¿Preguntas, por favor? ¿Algún comentario? Estamos hablando de la filosofía antigua y sus corrientes y sus pensadores, cómo han influido hoy en día en la sociedad. Toda la parte de la ataraxia, la contemplación, el nirvana, el estado mental, el estado cósmico, yo con el universo, la naturaleza conmigo, el monismo, el sistema holístico, la totalidad. Entonces el hombre se hace un uno con el universo como una energía. Son conceptos orientales muy
fuertes hoy en día divulgados en los seminarios y conferencias. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta al respecto? Es bueno que interactuemos en este momento. Si alguno no ha entendido algo, no ha comprendido, es bueno que lo pregunte, lo indague, porque yo sé que todas las cosas a veces no quedan claras, no quedan como que muy... Y sí me gustaría interactuar con ustedes en este tema. ¿Qué inquietudes han tenido en el desarrollo de esta casi hora y media que hemos estado en clases? Los escucho. ¿No tienen preguntas? O sea que les puedo hacer un examen y pueden responder de inmediato. Un examen, como diría el profesor, un quiz, saquen una hojita, ahí todo el mundo escribir. No, porque estos temas son nuevos y me gustaría que ustedes, si tienen alguna dificultad para captarlo, yo entiendo que son conceptos que estamos desarrollando aquí a la luz de la palabra de Dios, pero tratando de darle una visión bíblica a temas filosóficos, pero con una idea diferente a la luz de la palabra de Dios. Entonces quiero que se sientan cómodos, que se sientan muy interesados en que las cosas como que les quede claras y no haya como que unos vacíos, unas lagunas, sino que traten de hilar el tema con la realidad, con lo que ustedes viven en sus iglesias, en sus vidas personales, en su vida cristiana, porque si no, pues perdemos el concepto de todo. Pastor, yo quería preguntarle el concepto que decía el hermano Irmer a Andrea, que él dice que, y lo que estaban diciendo sobre que le ponían las manos así y que la gente se desmayaba. Cuando yo empecé a ir a una iglesia cristiana acá, a mí me pasó eso, pero yo nunca escuché que por lo menos que el pastor dijera o que promoviera eso. No, él solo dijo una vez, siempre dice, no, si alguien necesita a Jesús, si alguien quiere aceptar a Cristo, pasa aquí adelante. Y yo recuerdo que yo pasé con mis hijos estaban más pequeños y eso fue en Nueva York, yo pasé adelante en una iglesia cristiana y yo no recuerdo nada más. Cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en el piso, me asusté tanto que yo me levanté y salí corriendo, cogí mi bolso y salí corriendo. Y yo dije, yo por aquí no vuelvo. Mis hijos salieron detrás de mí, pero la verdad, a mí nadie me empujó, a mí nadie me dijo tírese al piso. No, yo pasé adelante porque yo sentí la necesidad, que necesitaba a Jesús. Y no había conocido ninguna iglesia cristiana. Yo siempre iba a la iglesia católica. Desde que yo llegué aquí, siempre yo todos los domingos iba a la iglesia católica con mis hijos. Pero yo le decía a mis hijos, porque en sí esto es una iglesia, pero usted no va a adorar el muñeco que está allí ni la cruz. Mire a Cristo y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Siempre les hablaba así a mis hijos, pero cuando conocí a alguien en el trabajo que me invitó a esa iglesia cristiana, yo fui. Y yo quiero mucho esa iglesia cristiana. Yo amo esa iglesia porque en mi vida espiritual me han ayudado muchísimo. Pero me pasó eso. Yo le he preguntado a otras hermanas que si alguna vez le han pasado eso. No, pero a mí me pasó, yo llevo bautizada ya 10 años. A mí me ha pasado solo 2 veces, pero nunca me han empujado ni nada. Y ese día yo estaba allí. Y yo me pregunté cómo no me apurrió la cabeza, porque tampoco había nadie que me cogiera atrás. Solo caí, me imagino. No sé cuántos minutos, yo no sé cuánto tiempo estuve ahí tirada en el piso. Pero cuando volví en sí, yo me asusté y salí corriendo. Entonces siempre me he preguntado eso, ¿no? Pero sé que Dios ha trabajado de una forma u otra. Pero después de ese día que tuve esa experiencia, yo llegué a mi casa y yo dormí muchísimo
y yo me sentí mucha paz en mi corazón, sentí mucha paz en mi vida. Y de verdad sentí algo diferente. Yo sentí algo muy diferente y nunca lo he olvidado. Nunca he olvidado esa experiencia que tuve. Nunca lo he olvidado. ¿Usted sigue asistiendo allí o no volvió? No, porque yo me mudé aquí a Charlotte, pero yo estuve yendo ahí 3 años a esa iglesia y el pastor siempre daba muy sana doctrina. Además, cuando yo le dije a él que yo me quería bautizar, él no me bautizó. Él me dijo que no, porque yo no había ido a los seminarios que uno tenía que ir para ser bautizado. Pero pues yo no pude ir a los seminarios porque, no tuve ese tiempo o no saqué ese tiempo y el pastor no me bautizó. Entonces, pues cuando el pastor no me bautizó, yo me sentí muy triste, porque yo dije, yo llevo 3 años aquí viniendo, y si Cristo viene, no me va a llevar porque no estoy bautizada. Yo pensé, yo lloré. Entonces, de verdad, ya no volví con tanto amor, ya dejé de ir un poquito, porque yo dije que voy a ir a perder más el tiempo. Si no me van a bautizar, no voy a perder el tiempo. Eso fue lo primero que yo pensé. Pero cuando ya me mudé aquí a Charlotte, pues ya lo primero que hice, buscar una iglesia. Y yo cuando le dije al pastor, yo me quiero hacer bautizar, y me dijo, este fin de semana, hermana. Yo leí un libro que se llama, es de un misionero de la China. Él comenzó a bautizar y él fue muy perseguido, estuvo preso en las cárceles, y me impactó muchísimo que este misionero, en la impresión, él bautizaba a todos los presos con los jugos del almuerzo que le daban. Él guardaba esos juguitos, esa agua, y él evangelizaba ahí dentro de la prisión, y con esos jugos él los bautizaba. Es una historia bien bonita. Entonces, ahora que él tocó ese tema, yo me quedé pensando, ¿no? Sí, yo sé que hay mucho movimiento y hay mucho show en muchas iglesias, pero no todos, no siempre es así, porque yo tuve esa experiencia y no fue un show. Yo sentí y mi vida cambió así Dios empezó a tratar conmigo. Yo ya sentía temor de decir cosas, de hacer cosas diferentes, y de esa forma Dios trató en mi vida. Mire que usted acaba de decir que solamente en 2 veces le ha pasado eso, ¿cierto? En 2 veces. Eso significa que no lo tiene usted como una doctrina. El problema de esas prácticas es que se vuelven tan rutinarias que se vuelven doctrinas, que si no se practica en un culto, no estuvo bien el culto. Entonces lo practican todos los días, y las personas se vuelven netamente rutinarias en esos conceptos. En usted le pasó eso. Yo no quito ni tampoco puedo relativizar las experiencias personales con Dios, porque cada uno tiene sus experiencias con Dios, y Dios es trata a la persona de manera multiforme, la multiforme gracia de Dios. O sea, significa la multiforme, diferentes formas en que trata al ser humano, diferentes formas de tratar al ser humano. La conversión suya es diferente a la mía, y la de que están acá todos son conversiones diferentes, no hay conversiones parecidas. Todas son diferentes las conversiones, todas, únicas, porque cada uno Dios lo trata de una manera especial. Si a usted nos está narrando una experiencia que usted pasó allí única, y que eso fue para usted un cambio, un lineamiento nuevo para su vida, y que usted se sentía feliz y contento, yo no dudo que sea el Señor la trató de una manera especial, porque si no, obviamente usted no estuviera firme en el Señor, ni sintiera lo que usted sintió. Por eso es importante discernir cuando algo tiene un fruto adecuado, tiene un fruto bueno, tiene un fruto agradable, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo pienso que en estos casos, en usted no se volvió como una rutina o una práctica permanente, que usted vaya para caerse para atrás. No, usted le pasó eso y punto, ya. Su vida cristiana ha crecido, está fortalecida y está estable. Entonces son experiencias
aisladas, muy experiencias particulares, que usted no fue por eso, ni fue expectante de eso le pasó a usted, únicamente a usted. Y yo respeto esas experiencias porque Dios es multiforme. Lo que nosotros no aceptamos es que se vuelva rutina y práctica doctrinal permanente, donde se crea el desorden. Entonces todo el mundo a tierra, todo el mundo atrás, todo el mundo se cae porque quiso. Pero en experiencias particulares, yo como persona que llevo 47 años en este evangelio, conozco sus situaciones muy prácticas donde Dios es forma particular de tratar únicas. Eso fue único, la multiforme gracia de Dios. Pero usted no se convirtió como una rutina más, como una práctica permanente que tiene que ser así para que Dios la ministre. No, yo sé que usted ahora Dios la ministra diferente en sus experiencias cristianas. Entonces, esas cosas nosotros como creyentes debemos ser muy equilibrados en discernir cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. ¿Ok? Y gracias por compartirnos su experiencia, porque hay de experiencias a experiencias. Y hay usted no lo buscó, usted fue anhelosa y Dios conocía su corazón. Y mire que usted está diciendo que en su caso se sintió cambio, transformación y de ahí fue el cambio de su vida. Entonces Dios actúa de una manera, como dice el texto en Isaías, extraña, ¿no? Claro, extraña, dice el texto en Isaías, Dios de una manera misteriosa. Así es Dios, pero no es doctrina, ¿ok? No queda como una doctrina que a todo el mundo tiene que pasar igual que a usted. No, ese es el error que se crea hoy en día, que a todo el mundo debe pasar lo mismo, porque si no, entonces no hay transformación. Gracias por su experiencia práctica, hermano. Entonces, fíjense que esto es bueno el diálogo, abierto, espontáneo. El diálogo es así. Las experiencias que han pasado sirven de mucho de referente para entender quién es Dios en su multiforme gracia y sabiduría, que puede actuar de una manera que uno le sorprende, pero es Dios actuando en la persona. ¿Ok? ¿Alguna otra intervención? Bueno, hermano, entonces vamos a dejar hasta aquí en esta noche. Nos queda pendiente en otra clase. Vamos a hablar de el punto siguiente, el cuarto punto, que es los nuevos conceptos espirituales contemporáneos y sus raíces orientales, la energía cósmica, la física cuántica, la invasión espiritual de modelos orientales, la neurofísica. Entonces, esas cosas están aquí en la guía y creo que el día viernes que viene vamos a hacer la conclusión de esta lección, que les dije que iba a ser muy largo porque tiene mucho contenido. Pero de todas maneras, en la clase que viene vamos a terminar porque nos falta todo lo que es la parte cósmica, la parte neurocientífica y la parte de lo que se llama el poder de la mente hoy en día. Entonces, quisiera que ustedes estén pendientes para el próximo viernes terminar este módulo tan importante, esta lección. ¿Ok? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Oh, profe, súper bien todo, pastor, de verdad, muy, muy completa la clase. Muy bien. Entonces, hoy en día asistimos con hermano Juan Carlos, ¿cuántos hay allá? Con Juan Carlos, ¿cuántos hay? Somos 4, mi pastor. Bueno, entonces se aumenta. ¿Quién más está allí acompañándolos? ¿Alguno tiene más estudiantes allí? Ok. Bueno, de todas maneras, el grupo más o menos llegó a 20 y pico, que es el grupo que tenemos permanente. Entonces, ya en la próxima clase terminamos, escuchen bien, terminamos esta lección porque falta un poquitico y desarrollaremos la última lección porque vengamos preparados por el otro viernes que vamos a darle como hasta las 11 de la noche para terminar el módulo. Entonces voy a terminar esta partecita cósmica y nos vamos a adelantar un poquito más a la lección que viene. ¿Estamos de acuerdo? Para que sepan, estén preparados, que el próximo viernes le damos hasta las 11 de la noche para poder concluir la lección que viene, que es la última, la cuarta clase. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Nuestra coordinadora está por allí, nuestra coordinadora. Hoy no habló nada la coordinadora, estuvo silenciosa.
Ah, bueno, muchas gracias, hermana coordinadora, le Súper agradezco. bien. Bueno, vamos a hacer la oración despidiendo la clase, van a ser las 10:45. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hermana Yasmín Colorado, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Amén, hermano, claro, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Dios mío, donde tú nos permites, Señor, poder conocer y aprender. Dios mío, gracias, Señor, por darnos la sabiduría, Dios mío, el conocimiento, por el hermano Eduardo, cada uno de los hermanos, Señor, gracias, Dios mío. Tú eres un Dios todopoderoso y nos das, Señor, esa sabiduría y entendimiento cada día, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en esta noche. Danos descanso, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Dios mío. Tú estás con nosotros, Señor, en esta noche que llega. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no le voy a dejar tareas ni talleres porque algunos me deben el taller de la clase pasada y han llegado unos cuantos que estoy calificando. Entonces necesito que aquellos que no han mandado el taller lo manden, hay tiempo, porque este módulo, esta lección no ha terminado. Entonces necesito que me colaboren y me manden el taller. De esta clase de hoy no voy a dejar el taller para que no turbarlos, agotarlos y cansarlos y angustiarlos y estresarlos. Entonces, no olviden que tienen un taller pendiente que enviarme, ¿ok? Sí, amén, amén. Ah, bueno, pues así me gusta que me entiendan, porque digan que no les ayudo. Muchas gracias, hermano Eduardo. Profe, muchas gracias al pastor, de verdad que bendición. Amén, Sí, amén. Dios les bendiga sí, a todos. Dios les bendiga. Amén. Muchas Feliz gracias. noche. Amén. Abrazo a Dios todos. bendiga a todos. Hermana Adriana. Dios le bendiga, hermano Eduardo, y a todos. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Amén. Amén, muchachas. Dios les guarde, mis hermanas. Juanca, Dios te guarde, varón. Amén, Dios los bendiga. Gracias. Amén. Leonardo, estás por allí, ¿no? Sí, señor. Calladito ahí, pero estás allí, Leonardo. Muy bien. Atento, atento. Ah, bueno. Nivel. Ya. Amén, El niño hermano ahí, ¿no? Eduardo. El niño ahí, ¿no? Rogelio. Hola, Rogelio. Héctor. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Héctor escribió mucho y no habló casi. Hoy estoy calladito, estoy muy atento. Venga. Sí, porque a veces él habla. Estoy pintado. Pero sí vi que escribió cosas allí en el chat. Bueno, hermanos, una bendición. Feliz noche. Dios les guarde. Bueno. Descansen. Bendiciones. Gracias, Adriana. Chao. Dios les bendiga a todos. Amén, hermana Adriana. Amén.